queremos escudriñar, queremos saber qué dice Dios, qué quiere Dios acerca de mi propia vida, qué quiere el Señor que yo haga, como cuando en el camino a Damasco el apóstol Pablo cayó de rodillas y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la actitud, Señor, ¿qué me vas a enseñar a mí? ¿Qué me vas a decir? Por eso, hermanos, hagan a un lado o hagamos a un lado las cosas que ahorita nos perturban, nos inquietan. Esto es natural, hermanos. Cuando alguien quiere buscar el consejo de Dios, cuando alguien quiere tomar con absoluta seriedad la obra del Señor o quiere que su vida sea edificada, es entonces cuando el enemigo va a tratar de poner 1,000 trabas. El enemigo, Satanás, el mundo y el pecado que mora en nosotros. Entonces, estos factores o estos enemigos, principalmente el diablo, se conjugan para hacernos tropezar o estancarnos, hermanos. Así de que dejemos a un lado eso. ¿Se podrá o no se podrá? Si tienes un problema, a un ladito. Si tienes alguna necesidad, a un ladito, porque necesitamos oír ahorita escuchar lo que Dios quiere. Y es entonces cuando la palabra actúa en nosotros. La palabra de Dios, acuérdense, la palabra de Dios es viva porque es un Dios vivo. Y es eficaz porque Dios no tiene errores. Y dice que es comparado con ¿qué cosa? Y fíjense bien, hermanos, la espada tiene, de acuerdo a Hebreos 4:12, la espada tiene 2 filos. ¿Y saben por qué tiene 2 filos? Obviamente dice penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y algo sobrenatural. Digo sobrenatural porque nadie lo puede hacer, hermanos. Cuando escuchemos la palabra sobrenatural, no pensemos, hermano, ¿de qué va a hablar? Sobrenatural porque nadie lo puede hacer, hermanos. Esto solamente viene de Dios. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso nadie lo puede hacer, solo Dios. Pero la espada tiene 2 filos y esto hace que divida, hermanos, divida. No te espantes cuando en tu familia, por causa del evangelio, por causa del amor al Señor, exista una división por medio de las cosas de Dios, la palabra. A lo mejor aquellos que eran tus amigos ya no son porque ya no seguimos los mismos preceptos del mundo. Esos que se decían ser tus cuates, tus amigos, ya no lo son porque ahora nosotros decidimos seguir a Cristo. ¿Y qué hubo ahí, hermanos? Una división. Tus familiares, nuestros familiares. En estas fechas que se aproximan, muchas familias se reúnen para festejar, para bailar, para tomar, para hacer. ¿Y qué haces tú al respecto? ¿Qué hacemos al respecto? Decimos, no puedo. ¿Y hay una? En la misma familia hay división por causa de la palabra. En las iglesias, hermanos, ¿habrá división por causa de la palabra? Sí. Y no debe de sorprendernos porque es necesario que acontezcan este tipo de situaciones. La Biblia nos dice que no es de todos la fe. Y por eso es la palabra viva y eficaz, porque divide. Y ¿sabes qué? También algo que a mí me llama la atención. En mi propia vida, divide, me hace ver lo que estoy haciendo mal y lo que Dios pide de mí. Eso hace la palabra de Dios y te reta y te confronta y te dice, aquí estás mal, Manolo. Y tienes que corregir esas cosas. Entonces, hermanos, por eso dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y más cortante que toda espada, acuérdense, de 2 filos. Ahora bien, estamos estudiando lo que Dios nos dice en cuanto a los dones espirituales. Hermano, otra vez, sí, otra vez. El apóstol Pedro dice, hermanos, yo no voy a dejar de recordarles las mismas cosas, aunque vosotros ya las sepáis. No vamos a dejar de predicar la palabra de Dios. Y aunque tal vez un mensaje te parezca repetitivo, hermanos, es la palabra viva, es la palabra eficaz. Y mira, te voy a dar un ejemplo.
¿Cuántos se saben Juan 14:6? ¿Qué dice? Gracias. Acuérdense, es el versículo de la iglesia. Jesús es el camino. Entonces, si pudiéramos hacer un estudio de Juan 14:6 de entre los que estamos aquí, nos vamos a sorprender que aunque ya conozcamos ese versículo, Dios de alguna forma a través de su soberanía, de ese versículo que ya conoces de memoria, nos puede bendecir ricamente si hacemos un estudio a conciencia de Juan 14:6. ¿Lo crees, hermano? Yo lo creo. No puedes decir, ya me sé Juan 14:6, ya tengo todo. No, hermano, de ese versículo, aunque ya lo sepas, Dios te puede enseñar algo nuevo hoy. Yo lo creo, porque así es nuestro Dios. Y nos ha tocado ver un versículo y decir, oye, esto no lo había visto. No lo había entendido de esta forma. Así es nuestro Dios, hermanos. Por eso vamos a concentrarnos y recordar que la importancia de los dones espirituales que Dios nos ha dado son para ministrarlos al servicio de los santos. Los dones espirituales no los escogemos nosotros, sino que Dios los ha repartido a cada uno como Él quiso. Pero todos tenemos un don en el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. El problema es que no hemos indagado acerca de ese don que Dios nos ha dado. Y se nos puede pasar la vida cristiana, por así decirlo, y nunca hicimos el propósito de bogar mar adentro y decir, ¿cuál es mi don? ¿Cómo puedo descubrir mi don? Hermano, ¿dónde puedo descubrir mi don? Y sabes, las respuestas las tenemos. Dios te ha dado ese don. ¿Cómo lo descubres? Diciendo las mismas palabras que dijo el apóstol Pablo en el camino a Damasco. ¿Cuáles fueron? Ajá, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y dónde? Pues en la iglesia local, hermanos. La iglesia local es la que Dios ha establecido para que su iglesia sea paulatinamente edificada. Recuerden que el crecimiento lo va a dar Dios al final de todo esto, pero tiene que haber esas pautas en cada uno de nosotros. Hermanos, pudieran ya haber pasado 5 años y si todavía no sabes cuál es tu don, hay un problema. Si ya pasaron más de 5 años y dices, es que yo no sé qué hacer en la iglesia, hay un problema. Porque debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se les empiece a decir cuál es el ABC del cristianismo. Y esto tiene que ser a base del ejemplo, hermanos. Otra vez, no es la enseñanza aquella que puedas proveer de mucho conocimiento. Es la enseñanza práctica, es tu forma de ser, tu manera de comportarte, tu manera de tratar a las señoritas, a las hermanas, a los hermanos, a los niños. Esa es la enseñanza que estamos nosotros dando realmente. Entonces, vamos para adelante en cuanto a los dones espirituales, pero quisiéramos establecer el versículo de memoria. Va a ser uno muy, muy difícil. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Hermano Efraín nos lo puede dirigir 2 veces, aunque ya lo sabemos algunos. Por favor, hermano Efraín, 2 veces. Hermanos, hermanas, vamos a repetir el Salmo 119, número, versículo 5. 105. 105, hermano, sí. 105, discúlpeme a mí. Bueno, es bien fácil, bueno, como que vamos a repetir, ¿verdad? Amén. Vamos a comenzar. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén.
Gracias, hermano Efraín. No pienso que hay problema para decirlo de memoria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien batalla ahorita? Con toda confianza. Cuando ya nos dirija el hermano Efraín, recuerden Biblias cerradas, porque es tratar de memorizar este versículo. Y como ha sido un versículo que forma parte de como un estandarte en nuestra vida de muchos de nosotros, pues creo que sí lo hemos escuchado, hemos memorizado. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Las tinieblas, hermanos, llegan a ser tan densas que casi se pueden palpar. Esto lo dijo el hermano Abel Delgado Ferretis, porque el hermano, además de ser un buen maestro, ha viajado a algunos lugares y nos comentaba, siendo maestro del instituto, que las tinieblas llegan a ser tan densas que casi se pueden palpar. Esto lo pueden ver las personas que trabajan como mineros. Allá en el Real de 14 o en San José de Coronado hay una mina de antimonio que le llaman la compañía. Y esa la explotaron durante muchos años, por eso fue de mucha bonanza en Guadalajara y San Luis Potosí, esa mina de antimonio. Dejaron de hacerlo y bueno, cambiaron algunas cosas, pero todavía hay esos túneles, está esa mina y en ocasiones iban y trabajan algunos, pero es muy peligroso andar ahí. Y decía el hermano Abel que en ese tipo de trabajos la oscuridad o las tinieblas llegan a ser tan densas que casi se pueden palpar. Si la persona que anda ahí no tiene cuidado, es muy probable que caiga en un hoyo, en un pozo y jamás salga de ahí porque las tinieblas casi se pueden palpar. Entonces, las personas de antes se valían de ciertos instrumentos, quinqués, lámparas de carburo, gracias, lámparas de carburo. Y esas lámparas, dado que las tinieblas eran tan densas, cuando la persona andaba ahí adentro de la mina, esa lámpara de carburo solo alcanzaba a iluminar el siguiente paso que había de dar aquel hombre para no caerse. Solamente el siguiente paso con esa lámpara. Hermanos, la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo único que nos puede ayudar a dar pasos de fe en la vida cristiana sin caer es la palabra de Dios. Tenemos que usar esa lámpara. Amén, hermanos. Porque esas tinieblas a veces son tan densas que no nos dejan avanzar. Y si damos un paso en falso, ahí está la caída. Perdón por golpear el púlpito, no hago eso. Entonces tengamos cuidado. Bien, hermanos. Busquemos ahí en la Biblia la carta a los romanos. Adrián nos hizo el favor de dirigirnos y encontramos nuevamente ahí los dones que Dios ha repartido a su iglesia. Por favor, hermanos, estemos pensando en la importancia que son o que tienen estos dones para cada uno de nosotros. Yo no sé si hasta este momento alguno de ustedes ya pudo identificar cuál es su don. Si yo te preguntara, hermano, me gustaría hacer este ejercicio. ¿Cuál es tu don? ¿Pudiera responder al respecto? Imagínense que empiece por mi lado derecho y le diga al hermano, ¿cuál es su don? Maestro. Entonces eso equivale al don de acuerdo a Romanos capítulo 12, el que enseña en la enseñanza. El hermano dice, ese es mi don. Ahora imagínense, es algo comprometedor, ¿eh? ¿Por qué? Porque ¿de qué manera tendría que enseñar el hermano? Sí, hay una preparación. Hermanos, por favor entiendan algo importante. Siempre debe de haber una preparación. Sí, debe de haberlo. Debemos de escudriñar, de buscar, de entender, pero al final tenemos que dejar que sea Dios y el Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. Y otra vez, el mejor maestro no es el que habla bonito, el que habla fuerte, el que pega al púlpito
el que hace un espectáculo, el que tiene mucho intelecto. No, el mejor maestro es Cristo, porque nos enseña con el ejemplo. De manera que la demanda inmediata para un maestro es que me enseñe ¿con qué cosa? Con el ejemplo, el testimonio. Eso es lo que queremos ver los que estamos aprendiendo, ¿o no, hermanos? Esa es la parte, esa es la médula. Si yo le preguntara entonces a mi hermana Isabel, ¿cuál es su don? Me lo han dicho, ¿verdad? El de servir. El de servir. Algo interesante. Me lo han dicho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo ven. En este contexto que mencionaba el hermano Rogelio, entendamos una cosa, en el contexto que estamos diciendo es entendible, porque lo ha descubierto. Y él dice, este es mi don. Por otro lado, la hermana lo está descubriendo, pero dice algo interesante, me lo han dicho. Porque hay un hilo delgado que se puede romper diciendo, no, yo soy ahora sí que tengo varios dones y yo soy el que manda, yo soy el que, si no recibes una enseñanza de mí, entonces los demás no son importantes. ¿Saben que ese es el problema que ha habido en el compañerismo nacional? Que un grupo de pastores se separaron de nuestro compañerismo bautista bíblico de México. Algunos les llaman que se volvieron calvinistas porque siguieron enseñanzas de un hombre llamado Juan Calvino, pero ¿saben cuál viene siendo el punto principal? El orgullo y la soberbia. No tanto esas áreas. Sí, algunos hay que tener mucho cuidado, pero a algunos los conocemos. Y de repente cambiaron sus conceptos. Miren, jóvenes que salieron del instituto, del Mante, de aquí, de Querétaro, de varios lugares, de varios institutos, esos jóvenes, esos hermanos que fueron instruidos, ahora resulta que nadie les puede enseñar de las escrituras. Nadie. Ahora resulta que los maestros que pudieron enseñarles de alguna manera en un instituto, que son los peldaños para poder avanzar y servir a Dios, que no lo es todo, ahora dicen que tú no me puedes enseñar a mí. Porque mira, el hebreo dice, el griego dice, y empezamos a hacer una exégesis y una homilética tremenda y una hermenéutica y empiezan y dicen, entonces lo que tú me estás enseñando realmente no es nada, porque yo sé más. Cuidado, hermanos, ese es orgullo. Entonces la mejor enseñanza no va por ahí. Tiene que haber estudio, por supuesto, tiene que haber discernimiento, pero tiene que haber una realidad palpable en tu vida. Si no, no me estás enseñando más que enseñándome mal. ¿Sí? ¿Tú qué dices cuando confrontó el Señor a los judíos? Que no se debe de hurtar. ¿Hurtas? ¿Tú qué dices? Que no se debe de adulterar. ¿Adulteras? Vean cómo los confronta el Señor. Tú siendo judío y te jactas de la ley. Hermanos, ese es el punto. Nuestra enseñanza debe ser con el ejemplo. Y deben ellos ver en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra forma de hablar, nuestra forma de soportar, en nuestra forma de aguantar, en nuestra forma de ¿por qué no decirlo? De sufrir los agravios, ¿sí? En nuestra forma de amar a los unos a los otros, hermanos, ahí tenemos un problema. A veces amamos a los que nos aman únicamente. Yo lo amo a mi hermano porque lo amo, porque me trata bien, porque no, o sea, a mi hermano acá no, porque no me trata muy bien, no me saluda y la verdad es difícil de soportar mi hermana. Pues dice el Señor, mira, ¿qué de más que ames al que te ama? Ama al que no te ama. Es más, dice, amad a vuestros... Y cuidado, alguien que pueda decir aquí, yo tengo un enemigo aquí. Hermanos, nuestro enemigo es el diablo, el pecado y el mundo. Si muy allá, las lejanas pensamientos, diríamos, tengo un enemigo, como no sé, por ejemplo, el hermano Rogelio, pues el hermano es mi enemigo. Es bien difícil decir eso, hermanos. Un cristiano, creo que esa parte es bien difícil que lo diga. Y si en el más remoto caso pudiéramos decir que él es mi enemigo, en el más remoto caso,
¿qué tengo que hacer yo con él? Amarlo, 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 ¿se entiende? Pero qué tristeza sería saber que aquí, digamos, es que si es mi enemigo, es que si es mi enemiga. Para llegar a ese punto quiere decir que tu corazón y el mío está teniendo un problema serio. ¿Somos enemigos, hermanos? No, somos hermanos. Somos hermanos. Es como la familia. La esposa es diferente, el esposo es diferente, los hijos son diferentes. ¿Son nuestros enemigos, hermanos? Por muy difícil que sea la situación en el hogar, no puedes decir, mi hijo es mi enemigo. No, es tu hijo y tienes que amarlo. Dijo el hermano Lanny Smith, padre, en un compañerismo en Xochocotla. Dijo él, Lanny Smith fue uno de los que establecieron obras aquí, la Luis Mora, la Vivienda, la Martínez, Lanny Smith, padre, y tuvo 2 hijos, el Lonnie, hijo, y él es pastor en Guadalajara, una iglesia muy grande, y Ronnie, ya no se supo de él, y él dijo acerca de uno de ellos, de sus hijos, allá en el compañerismo, yo sé que mi hijo ha ocasionado muchos problemas, yo lo sé y me da tristeza, pero aquí estoy yo con ustedes porque me están dando un reconocimiento a nivel nacional por la obra que Dios ha hecho a través de mí. Pero muchos se cuestionarán, ¿y qué con su hijo Ronnie? Yo sé que él está batallando, yo sé que está mal, pero es mi hijo y yo lo tengo que amar. Eso me impresionó a mí, fíjense, es mi hijo, si te ha ofendido, es mi hijo, yo lo tengo que amar. Entonces, hermanos, esas áreas de los dones espirituales son muy importantes. Por eso dice la Biblia, de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Eso es una bendición, que todos tengamos una función diferente. Sí, todos tenemos una función diferente y todos son importantes. Nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos somos miembros, ¿qué cosa? Unos de los otros, de quien todo el cuerpo, acuérdense en Efesios 4, todo el cuerpo bien concertado y unido, hermanos, esa es la clave para que las cosas funcionen, porque contéstate esta pregunta que Dios nos hace, ¿andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta obvia, hermanas? ¿Andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta? No, no se puede, hermanos, es como el yugo desigual, el yugo que es totalmente, tú estiras para un lado y yo estiro para el otro lado. ¿Pueden avanzar así? No se puede, hermanos, por eso Dios no se equivoca. Y dice la palabra que no pueden, si no hay un acuerdo, si estos dos no están de acuerdo, no pueden avanzar a lo menos como Dios quiere. Por eso tengamos cuidado con eso de los yugos. El yugo desigual. El yugo desigual no solamente tiene una aplicación inmediata para aquellos jovencitos y jovencitas que buscan establecer un matrimonio. Sí hay que decirles, amén, hermanas, hermanos, sí hay que decirte, hijo, hija, no, no y no. La Biblia dice el yugo es muy importante. Pero va más allá, hermanos. Puede haber matrimonios en las iglesias. Uno quiere servir a Dios y el otro no quiere servir a Dios. ¿Te das cuenta que ese es un yugo cómo? Desigual, no están de acuerdo. Uno dice rojo y el otro dice verde. Tiene que haber unidad. Tienen que ponerse de acuerdo. Tienen que reconocer esas áreas enclenques de nuestra vida para que Dios diga, entonces tomen el arado y vayan juntos. Así que Romanos 12 dice que somos un cuerpo, somos miembros los unos, debe haber unidad y teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, porque estos dones nos han sido dados por gracia, lo mismo que la salvación que es en Cristo Jesús. Y ya nos dice cuáles vienen siendo, ya lo hablamos un poquito en los anteriores, nos quedamos en el que reparte. Esto es en el versículo 8, después de que dice el que exhorta, en la exhortación. Ese es bien importante también ese don. El que reparte con liberalidad, el que reparte. Esto de repartir es como el que da, ¿sí?
¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que en una ocasión el Señor Jesucristo, predicando en las diferentes aldeas, en los diferentes lugares, se hizo tarde y la gente no quería dejar de escucharle? La gente lo seguía, eran multitudes, y los discípulos que andaban con el Señor ya estaban, ¿cómo estaban ellos ya? Cansados, ¿sí? Ya la pila emocional ya la tenían por los suelos, y las personas ahí estaban, y después le dijeron al Señor: despídelos, Señor, ya, para que vayan a las aldeas y compren algo, que alguien les dé de comer, porque tienen hambre. ¿Y de dónde vamos a sacar nosotros para darle alimento a estas gentes? ¿De dónde, Señor? Ya diles que se vayan. Es como cuando en las escuelitas bíblicas, allá en Guadalajara, San Luis Potosí, en una ocasión tuvimos más de 70 niños, no cabían. Y yo notaba a las hermanas ya cansadas, y algunas decían: ya váyanse para sus casas, mijitos. No se querían ir. Y luego me causó mucha gracia, porque bien linda, una hermana barre, limpia. No tardó en dejar la escoba cuando entran 5 muchachitos llenos de polvo. Llenos de polvo, y ustedes saben cómo se pone allá. Y se volvió a poner a limpiar. Le digo: va a ser muy difícil, porque este lugar así es polvoso. Pero váyanse ya a sus casas, porque ya estamos cansados. El Señor le dijo a sus discípulos: ¿ya están cansados? Sí, Señor, estamos cansados. Ustedes les van a dar de comer a ellos. Imagínense la sorpresa. ¿Cómo, Señor? ¿De qué manera? O sea, hermanos, se nos olvida que nuestro Dios es el Dios que todo lo puede. Tú y yo topamos muchas veces, pero Él dice: no, yo todo lo puedo, porque para Él nada es imposible. Y entonces, ¿qué tenemos, hermanos? ¿Qué tenemos? ¿Qué recursos hay aquí para poder hacer la obra y alimentar a la gente? Los discípulos no sabían qué hacer. Hermanos, hay veces que yo ya no sé qué hacer, pero Él sí sabe qué hacer. Y Él nos vuelve a decir y a recordar las instrucciones. Hay un niño, Señor, le dijeron, que tiene 5 panes y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto para una multitud? Y el Señor: ¿ese es lo que tenemos? Sí. Esos son los recursos que nosotros vamos a utilizar. Hermanos, a veces que nos pasamos lamentando nosotros como iglesia, que si esto, que si lo otro, que si números rojos, que si apoyamos y no apoyamos, que si esto, los recursos que hay son suficientes para la obra de Dios. Amén. Siéntete privilegiado de ser parte de esos recursos como persona. Porque la obra, ¿de quién es, hermanos? ¿De quién depende? Es del Señor, hermanos. Lo vimos en el compañerismo juvenil, ¿sí o no, hermanas de Epsiba? ¿Sobró o no sobró? Ay, así es el Señor. No solamente nos da, sino en abundancia, porque es su obra, hermanos. Y ese niño tenía eso solamente. Y el Señor ahí les dio instrucciones, porque siempre van a ser necesarias las instrucciones. Primero, el recurso, los 5 panes, los 2 peces. Y después de que el Señor oró y les dijo: de grupos, júntenlos, porque ustedes les van a dar la palabra. Ustedes les van a dar de comer. Y dice la Biblia: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estamos viendo una comparación. Ellos necesitaban comer, la gente necesita comer. Hay que hacerlo en orden. Grupos, esto me llama la atención como si fueran las células. Grupos. Y ahora sí, repartieron, hermanos, repartieron. Se saciaron. Nadie se quedó con hambre. Y todavía sobró. Es nuestro Dios, hermanos. Lo hizo con los discípulos. ¿Lo puede hacer el Señor hoy en día? Sí, porque Él está con nosotros. Porque somos sus hijos. Cuando tú y yo topamos, dice el Señor: no, yo sí puedo hacer eso. De tal manera, hermanos, que repartieron, dieron.
Y ahí queda un versículo precioso que dice, de lo recibido de tu mano, porque todo viene de Él, hermano. Dime algo que sea tuyo. Dime algo que tú digas, es que con mi sudor, sí implica esfuerzos, sí hay que esforzarnos, no me malentiendan. Tienes que poner la parte práctica. ¿Cuál es? Esfuérzate. Esfuérzate. Pero aún y con tus fuerzas no puedes decir que esas fuerzas fueron tuyas, sino que esas fuerzas vinieron de parte de Dios, porque todo es de Él. Amén. ¿Tienes tu carro? ¿Tienes tu casa? ¿Tienes tu cuenta? ¿Tienes tu dinerito? ¿Tienes tu familia? ¿Tienes salud? Es de Él. Todo le pertenece a Él. Los dones que tú tienes, ¿de quién son? De Él. Él los dio. Él te los dio. La salvación no la dio. Hermanos, el don de repartir es tan importante. El don que Dios me ha dado no es para guardarlo, no es para dejarlo ahí empolvado, es para ponerlo al servicio de Dios. Por lo tanto, tenemos que hacer la parte práctica, involucrarnos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, tengo que entrar al instituto. Qué bueno, lo recomiendo. Pero el mejor instituto, insisto, ha habido y por haber, ¿sabe cuál es? La iglesia local. La iglesia local, hermanos. El hermano Matías Costilla, pastor, fue pastor de la iglesia bautista, el buen pastor en la Ferrocarrilera. Un hermano que pudo trabajar fielmente en la obra de Dios junto con su esposa, nuestra hermana Virginia, que aún está. Un hombre tan sencillo en su forma de ser, los que conocimos al hermano Matías. Pudo capacitar cantidad de obreros. La Ferro le teníamos miedo a los compañerismos cuando había un juvenil porque traían un autobús. Y ese autobús llenaba las iglesias locales. La pura ferrocarrilera. ¿Te das cuenta? Y sabes, me enteré hace poquito que el hermano no fue graduado de un instituto. Qué impresionante. Y cómo en las manos de Dios pudo ser un gran instrumento. No demerito los institutos bíblicos. Y ahorita les voy a decir por qué. Número uno, porque egresamos de un instituto. ¿Y los puedo recomendar? Sí, algunos tal vez no. Algunos por la doctrina. Algunos los puedo recomendar, algunos no tienen sana doctrina y por eso confiadamente te puedo decir, no, mira, este instituto no tiene bases doctrinales adecuadas. Por lo tanto, te diría, ten cuidado y no, mi sugerencia sería. Pero hay buenos institutos que sí podemos recomendar porque nos van a ayudar, nos van a dar peldaños importantísimos para ejercer la obra del ministerio, entre otras cosas. Pero, hermanos, ahorita hago una pausa y ahorita enfatizo este punto. Quisiera llevarles a que en cuestión de los dones, y hablando particularmente de repartir, de dar con liberalidad, dar en forma generosa y desinteresada, es dar con sencillez de corazón, como en el libro de los Hechos, que nadie decía tener de lo suyo algo propio, sino que lo repartían, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, no se andaban peleando. Eso lo vinieron a hacer allá los corintios, cuando se juntaban para festejar o conmemorar la cena del Señor, pero ahí se volvía un peleadero. Y Pablo les dijo, hermanos, esto no es así. Se reúnen no para lo mejor, sino para lo peor. Si tienen algo que comer y están con esas actitudes, vayan a sus casas y cómanselo allá. En pocas palabras le está diciendo, la cena del Señor no se toma indignamente. No estemos jugando con las cosas del Señor, le dice Pablo a los corintios. Entonces, pero en el libro de los Hechos, cuando los hermanos se reunían, dice que comían con sencillez de corazón.
Y dar con liberalidad o repartir con liberalidad es dar en esa forma generosa y desinteresada, con absoluta sencillez. Pero para esto se requerían características importantes. Por ejemplo, el amor, hermanos. Si esto de los dones espirituales no tiene como primer base el amor, no es un don. No es un don. Es tu idea, es tu pensamiento, es para que te aplaudan, es para que te reconozcan, es para que, wow, mira el hermano, pero no tiene amor. Y eso viene a ser como címbalo que retiñe. Eso no es amor. De ninguna forma, porque lo estás haciendo bajo un principio equivocado. Hago esto para que me vean. Te doy para que me reconozcan. Es como lo del Teletón, hermanos. ¿Ustedes creen que cuando estas personas, empresas grandísimas, esperan este evento anual y dan y utilizan lamentablemente las situaciones de muchas personas que tienen necesidad porque es obvio? ¿Ustedes creen que lo dan con mucho amor, Eddie? No, porque ahí hay movimientos fiscales, ahí hay impuestos, ahí hay cosas importantes. Las asociaciones civiles, muchas de ellas buscan empresas para que les apoyen, porque las empresas se favorecen de alguna forma a través de los impuestos. No necesariamente es por amor, hermanos, no necesariamente. Qué bueno que puedan hacer algo, pero no necesariamente. Igual en las cosas del Señor. Si no hay amor, no funciona. Por eso dice en Romanos 12, 9 y 10, ¿qué dice? Pero estén ahí, hermanos. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos. Esa base, hermano, de los dones espirituales, también la base de la diligencia, en lo que se requiere diligencia. Romanos 12, 11. En lo que requiere diligencia, ¿cómo debemos de hacer, hermanos, para esto de los dones? No perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Porque ¿a quién estamos sirviendo? Es un problema muy serio dentro de las iglesias. A veces pensamos que nuestro deber es servir al pastor. No necesariamente, hermano, no es por ahí. Nuestro deber es servir al Señor a través de los santos. Amén. O sea, entendamos, no es, van a servir al pastor. Vamos a servir al Señor. Ojalá me esté explicando. Porque miren, hermanos, el ejemplo que les puedo dar es este. Hay obreros que lucran con las cosas de Dios y lo único que quieren es enriquecerse y ser los mandamás y ser los reconocidos y los aplaudidos. Algunos llegan a infundir temor en las congregaciones y la gente los respeta, pero ¿sabes por qué? Porque les tienen miedo. Les tienen miedo. Y por eso debemos de tener mucho cuidado. No es por ahí. Pero dice que se requiere ser diligente, fervientes, sirviendo al Señor, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar al hombre, sino a Dios que ve todas las cosas. Entonces, pero se requiere una prontitud, se requiere ser diligentes, hermanos. Si somos diligentes en nuestro trabajo, porque lo somos, amén. ¿Por qué no ser diligentes en el don que Dios me ha dado para ministrarlo a los santos? En lo que se requiere diligencia, no perezosos. Ahora, ¿tendría yo que explicarles qué significa perezoso? Porque entonces tendríamos que ir a ver el libro de Proverbios y cuando dice, ve a la hormiga, oh perezoso, una hormiguita, ¿cómo nos enseña que no debemos de estar ahí dormidos en nuestros laureles, sino que tenemos que ser diligentes, diligentes?
no perezosos, de ninguna forma, hermanos. Otro elemento para los dones espirituales, Romanos 12:12, el que lo lea. Gracias, hermanos. Este versículo, también este elemento en cuanto a los dones, debe de haber no solamente amor, diligencia, debe de haber gozo. Gozo, hermanos. Si no hay gozo en lo que estás haciendo, mejor no lo hagas. Porque las cosas hechas de mala gana no funcionan. Si no, pregúntale a tu esposa cuando te cocina enojada. A veces pica demasiado. Y déjenme aclarar el punto, porque para empezar, la esposa no es una sirvienta. Para empezar. Estoy hablando de que tú, varón, llegas ásperamente, gritoneando, exigiendo, molestando. ¿Cómo va a desempeñar esa función tan importante, ese guiso tan importante? ¿Cómo lo va a desempeñar la persona? ¿A gusto? ¿Sonriente? No, que se coma esto, órale. Ay, como caiga, ¿no? Y luego, oye, te quedó salo, pues no sé. Pero realmente ya, o sea, me fastidió y órale un puño de sal para que se le quite. O desabrido. Y no le pusiste sal, sí le puse, pero no sé qué pasó. Está como un ejemplo que es serio, hermanos, de una persona que vive, una mujer vive bajo el yugo equivocadamente del varón, diciendo, es mi esposo, es mi cruz, y no importa cómo me trate, es mi cruz. Cuidado con esas cosas las enseñaban antes equivocadamente. Tengan mucho cuidado, hermanos. Tampoco estoy diciendo que salgan y se rebelen y después veamos al hermano Rogelio con un ojo morado y no estoy pidiendo que se pongan los guantes, no se peleen. Estoy buscando de contextualizar estas cosas. Pero imagínense, esta persona, el hombre le grita, la ofende, y hay palabras tan hirientes como tú no sirves para nada, tú sin mí no eres absolutamente nada. Esas palabras, hermanas y hermanos, son como clavos hincados ahí. Y llega la persona a creerlo. Llega a creerlo y decir, sí es cierto, yo soy bueno para nada. Y entonces este varón la tiene oprimida y la regaña constantemente, todos los días. Cualquier cosita, en lo más mínimo, es un regaño. Hasta para la comida también. Y en una ocasión lleva un pollo rostizado. Y órale, vamos a comer, gritoneando, hermanos, gritoneando. Y órale. Y la esposa, triste, no quería comer. Ándale, por eso estás así flaca, porque no comes, te traje pollo para que comas y que no sé qué. Pregunto, ¿quién quiere comer así? ¿Quién quiere comer aunque sea un bistec, un tibón ahí? ¿Quién quiere comer? Una rachera. ¿Alguien quiere comer arrachera bajo esas circunstancias? Yo no. Pero miren el otro cuadro. ¿Sabes qué, esposa? Dios nos ha suplido sopita y frijolitos. Vamos a orar para que Dios los bendiga. Ah, qué ricos frijoles y qué rica sopa. ¿Sí o no, hermanos? Más vale un plato de lentejas donde hay amor que un lugar en donde hay un buey engordado y puros pleitos. ¿Te fijas cuál es el panorama que Dios nos da? Así que, teniendo sustento y abrigo, contentos. Gozo, hermanos. El gozo no depende de las circunstancias que nos rodean, porque estas pueden ser buenas o pueden ser malas, pero no depende de estas circunstancias. Depende de que Cristo está conmigo. Él es mi ayudador. Él es mi fortaleza. Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Ese es el gozo. No quiere decir que voy a andar risi. No, hermanos. Pero hay gozo porque Cristo vive en mí. Así que el don que tú tengas, que estás descubriendo, tiene que tener gozo. El apóstol Pablo, desde que empezó su carrera, llegó a sufrir, imagínense cuando estaba ahí con Silas, ahí en el cepo,
Imagínense ahí en el cepo, que te ponen los pies, el madero, y ponen los pies y hay un hueco para que la otra parte cierre y te aprisione tus pies, encadenados además. Y ahí en el cepo, no te podías levantar para ir al baño, para hacer tus necesidades fisiológicas. No podías. ¿Cómo? ¿A poco le vas a decir al carcelero, ¿me das permiso de ir al baño porque ya tengo necesidad? ¿Tú crees que había eso? No había absolutamente nada de eso. ¿Sabes qué tuvo que hacer Pablo y Silas? Muy probablemente tuvieron que hacer sus necesidades ahí mismo. Ahí mismo. Pero Sergio, ¿qué crees? Estaban llorando Pablo y Silas. Estaban quejándose Pablo y Silas por causa de servir al Señor. Estaban totalmente enojados porque posiblemente los hermanos allá en Jerusalén estaban disfrutando una buena cena y ellos estaban ahí en el cepo llorando, amargados, tristes, cabizbajos. ¿Así es, hermanos? No, ¿por qué no? ¿Cómo estaban entonces? Amén. Estaban alabando al Señor, estaban cantando. ¿Cómo puede ser posible que estás en un lugar así y todavía estás cantando? Porque el mismo apóstol Pablo dijo en Hechos 20:24, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Se acuerdan del texto? Con tal que acabe mi carrera, ¿cómo? Con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo dijo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Debe de haber gozo en lo que tenemos que hacer para el Señor. Si no hay gozo, no lo hagas, hermano. Mejor no lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque otro lo va a hacer por ti. Nadie en la obra del Señor, noten esto por favor, somos importantes. Amén. Somos importantes, sí, en la obra del Señor, ¿sí o no? Pero ¿qué crees? No somos indispensables. Si tú no te levantas, Dios ya tiene a alguien más. ¿Se entiende, hermanos? Miren, te lo voy a poner así. Si el día de mañana pasado Dios nos lleva, hablando de un servidor, a su presencia, gracias por nuestro hermano Oscar, ¿tú crees que la obra se va a detener? No, hermanos. Dios siempre va a proveer. Dios siempre, porque es su obra. Es su obra. Y cuando la obra de Dios, nadie la va a detener. Así es que somos importantes. Mas no somos. Si tú no quieres echar a andar el don que Dios te ha dado en la iglesia, ojo, Dios va a levantar a alguien más. Y ya lo tiene. Y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Te das cuenta de qué tan privilegiados somos de servir al Señor? Por eso esa persona que describió aquel himno, placer verdadero servir al Señor. No hay obra más noble, ni paga mejor. Servirle yo quiero con fe y con amor. Servirle prometo desde hoy. Hermanos, en este don de repartir es muy interesante. Hoy estamos festejando por la gracia del Señor, ya que el día 20 se cumplieron 32 años como iglesia organizada. Y es bonito recordar. Les decía el miércoles, es bonito recordar. Cosas bonitas hemos pasado, cosas tristes, cosas muy hostiles. Pero podemos decir Ebenezer, porque hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y te voy a decir algo. Han sido más las cosas bonitas y las bendiciones que las cosas hostiles. Te lo puedo asegurar. Y es un privilegio estar en esta iglesia. Yo lo estoy diciendo por mí. Yo no sé en tu caso. Y cerrando el tema en estos 9 minutos. En la carga que Dios pone en nuestros corazones es una carga de servir. Amén. Yo no sé si compartes esta idea conmigo.
Pero cuando Dios pone en tu corazón algo, nadie lo puede frenar. Ni tú mismo lo puedes frenar. Es como ese fuego ardiendo que te quema. Y aunque tú te resistas, Dios dice, hey, yo te llamé. Moisés, Señor, no me mandes a mí. Te ruego que envíes a otro. Tú vas a ir. Señor, soy tartamudo. Hebreo dice que era hombre de buenas palabras. Y Dios dijo, tú vas a ir. Tú vas a ir. Hermanos, esa carga es cuando tú dices, Señor, yo quiero hacer algo más en tu obra. Señor, yo tengo una carga por tu iglesia, yo tengo una carga por mi colonia, tengo una carga por mi familia, tengo una carga por los jóvenes, tengo una carga por los adolescentes, tengo una carga por las hermanas, tengo una carga por los varones. ¿Y te das cuenta de eso? No sé si estás en esta sintonía. Una carga en donde no requieren los reflectores para ti, sino lo único que te interesa es servir al Señor. Y en esa carga, hace tiempo he platicado con hermano Oscar, con hermano Enrique, con mi familia, desde luego, con algunos de ustedes tal vez lo he tocado, de que en el norte tenemos ya algunos años de que el Instituto Bautista Bíblico del Norte cerró sus puertas. El último fue en la Macedonia. Anteriormente la abrió el hermano Eduardo Alejandre, llamándose Instituto Bautista Eduardo Alejandre Ramírez, en honor al hermano Lalito. Pero no duró. Y luego se fue a la Moderna, y no duró. Y esa carga Dios la pone en mi corazón desde hace tiempo. Y a veces yo no sé qué hacer, yo nomás le pido ayúdame, yo no sé qué hacer. Y llega la carga a crecer, al ver la necesidad. De ahí surgen los ministerios, hermanos, cuando ves una necesidad. Por eso debemos alzar nuestros ojos y ver las necesidades de los demás y no las tuyas. Y entonces, los jóvenes cuando vamos a un campamento, digo vamos porque voy todavía con ellos, ¿no te imaginas el hecho de cuando pasan al frente y Dios toca su corazón a través de la palabra de Dios? Yo lo hice hace muchos años, Dios tocó mi corazón en un campamento y decidí enlistarme y servir más al Señor, donde Él me pusiera. Y ver a los jóvenes y señoritas, hermanas y hermanos, doblando sus rodillas para servir a Dios y dicen, ¿dónde habrá un instituto para podernos preparar? Pues hay que ir acá, y qué bueno. Pero ¿y en el norte? Estamos terriblemente mal. Y dije, Señor, ¿por qué no? Abrir un instituto de la iglesia y para la iglesia, con las puertas abiertas a nuestro compañerismo regional, para que los que quieran venir a capacitarse para servir en sus iglesias, lo puedan hacer libremente. ¿Por qué no? Y dije, pues estamos en números rojos, Señor. ¿Y qué importan los números rojos? ¿Acaso Dios no es el dueño del oro y de la plata, hermanos? ¿Acaso no tenemos la infraestructura? ¿Acaso no tenemos los recursos humanos? Yo los veo. Aquí están los recursos humanos. ¿Qué nos detiene entonces, hermanos? Sí, es probable que algunos pensamientos ahorita digan, hermano, estás diciendo disparates. No podemos. Mira la situación. Hermanos, alzad vuestros ojos. La ciega. Ya están blancos. ¿Ustedes creen que no importan los adolescentes, los jóvenes, las hermanas, hermanos que se quieran preparar para servir a Dios en sus iglesias locales? Y por último, platiqué con el hermano Julián Sarmiento allá en Ciudad Mante, porque él fue director del instituto durante muchos años, Instituto Bautista Bíblico del Norte. Y le dije, hermano, le comparto mi carga. Y francamente yo pensé, se va a molestar. Y le dije, ¿habrá algún problema de que si un día, no sé cuándo, Dios nos permite abrir un instituto en la iglesia local, se pueda llamar Instituto Bautista Bíblico del Norte? ¿Qué creen que me dijo el hermano? Bien, Manuel, qué bueno que se haga eso, me daría mucho gusto. Imagínense, hermanos, imagínense ustedes. ¿Cuál es el propósito? ¿Llenar de dinero? No se trata de dinero, hermanos, por favor. Se trata de servir al Señor y dejar una huella para aquellos que vienen atrás de nosotros, que se quieran preparar y servir al Señor. Y yo te digo,
En el nombre del Señor, ¿se puede o no se puede? En el nombre del Señor yo digo sí se puede, porque es su bendita obra. Por eso te comparto esta carga, mi hermano, para que me ayudes a una sola cosa, a orar. Nada más a orar, porque esa carga no baja. Ver los números me alienta más. Te comparto esa carga, porque se trata de los dones que Dios nos ha dado para ponerlos al servicio de los santos. Oramos. Señor, bendice tu iglesia. Gracias, Padre, porque estos dones que tú nos has dado son tan especiales y tan importantes. Ayúdanos, por favor, a discernir, a tener ese claro entendimiento del don que nos has dado a cada uno de nosotros y poder llevarlo a la práctica, Señor. Te ruego tu bendición para cada familia aquí representada, que nos dirijas de acuerdo a tu voluntad para hacer las cosas como debe de ser y no por emoción, sino por convicción. Padre, si tú quieres, Padre, si tú nos permites, si tú nos ayudas, para que esta carga de poder servirte aún más, Señor, sea una realidad, lo dejamos en tus manos. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos tocar, por favor, hermanos, el timbre si son tan amables. Y Dios bendiga a cada uno de ustedes.